Recibimos hoy a miembros de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua, Iris Valeria Cruz y Mario Armengol, que están con nosotros, puesto que han emprendido una gira internacional que tiene a bien aclarar lo que se está viviendo en Nicaragua, dado que estiman hay mucha desinformación en la prensa internacional. Bienvenidos ambos a Next Noticias. Como representantes de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua, se ha dicho que Nicaragua vive una crisis que hoy tiene migrando a muchos de sus nacionales. Hay cifras de muertos no claras. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la versión oficial según la Unión? Efectivamente, nosotros somos miembros de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua, que es la única organización legalmente constituida para representar a los estudiantes a nivel nacional e internacional. A nivel internacional se ha vendido una cifra de muertos durante esta crisis que realmente no ha sido esclarecida por algunos medios internacionalistas. Todavía no se ponen de acuerdo con organizaciones a nivel nacional en la que unos dicen 500, otros 400, otros 300, pero precisamente con este objetivo fue que la Asamblea Nacional creó la Comisión de la Verdad y la Justicia, en la cual ya brindó su informe final y la cantidad de muertos es 198. Pero es bueno aclarar que esta cantidad de muertos, la mayor cantidad, que son 108, fueron precisamente en los tranques que estuvieron a cargo de la Alianza Cívica y de los cuales murieron, por ejemplo, 22 policías, entre ellos suboficiales de la Policía Nacional allá en Nicaragua, y la mayor cantidad de personas que mueren eran miembros o militantes del Frente Sandinista. Entonces, nosotros estamos en esta gira para aclarar un poco la situación y hacerle conocer realmente a nivel internacional qué es lo que estaba sucediendo. ¿Niegan entonces que estas muertes sean atribuidas a la crisis que ha provocado el gobierno? Efectivamente, dentro de las muertes hay muchas que han perdido la vida por accidentes de tránsito, por diferentes tipos de actos delincuenciales de inseguridad normal que existen en los países y no necesariamente debido a la crisis que se generó. De igual manera, por ejemplo, se habla de una masacre estudiantil que se dio en el país durante los días entre el 18 y el 22 de abril, cosa que es totalmente falso, porque solo hubieron 4 estudiantes que fallecieron y no fueron durante la crisis que se generó en la capital, sino en otras ciudades fuera de la capital. ¿Hay o no desaparecidos? Porque se nos ha hablado de 2.000 o 4.000 personas desaparecidas. ¿Ustedes insisten en que no hay desaparecidos? Nosotros no insistimos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su último informe que brindó, dijo que ellos no tenían ninguna denuncia sobre ningún desaparecido. Entonces queda claro que no hay desaparecidos. Igual la Comisión de la Verdad no tiene denuncias sobre personas desaparecidas. ¿Qué hay de la supuesta irrupción de paramilitares? Se veían imágenes rondando en la prensa internacional realmente preocupantes en este sentido. Dicen que sacaban a estudiantes de sus casas, a niños, a familias, para actos atroces. ¿Qué hay de esto? Mira, muchas de las imágenes que se comparten a nivel internacional precisamente son imágenes de la Alianza Cívica, pero a nivel internacional se dice, por ejemplo, de que eran paramilitares del gobierno. Esa es precisamente la manipulación en la que estaba sucediendo allá en Nicaragua, pero efectivamente hubo un sector de la población que se organizó, cansada de todo lo que estaba sucediendo en estos tranques, porque aquí sucedían torturas, agresiones, tanto a trabajadores del gobierno como a militantes, y sobrepasó a llegar a la población en general. Esta población se cansó de todos estos actos delincuenciales y organizados con la Policía Nacional decidieron comenzar a levantar los tranques. Con respecto a que se han hecho algunos, no son secuestros, lo que ha hecho la policía es las personas que estuvieron involucradas y estuvieron precisamente participando de las muertes de algunas personas, ya la policía está poniéndose al frente y lo que se hace es el proceso normal. Si yo soy un delincuente, obviamente yo debo de pagar y tengo que pasar un proceso penal y voy a decir, a ver, si yo estuve involucrada, entonces yo tengo que pagar mi acto
La Iglesia trató de intervenir en esta crisis, trató de mediar y su imagen resultó lacerada, lastrada, incluso atendiendo un clamor social pedían o respaldaron un adelanto de las elecciones. ¿Cómo aprecian ustedes esta labor que intentó hacer la Iglesia en pro de estabilizar al país? Fue el mismo Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, presidido por el comandante Daniel Ortega, que invitó a la conferencia episcopal para que pudiera ser mediador y testigo del diálogo nacional. Sin embargo, durante el proceso del diálogo nacional, algunos obispos se dieron más del lado de ser mediadores a ser jueces y poder no lograr el objetivo de una mediación y poder buscar una solución pacífica a toda esta crisis que estuvimos viviendo en el país. Ahora, pero ¿no fue que el gobierno incomodó que la Iglesia respaldara este clamor social? ¿No está en su derecho naturalmente de pedir o de respaldar lo que el pueblo estaba demandando en ese momento? Lo que sucede es que no es un respaldo de todo el pueblo de Nicaragua. O sea, somos 6 millones de habitantes en Nicaragua y ellas representan a un sector de la población, porque la otra parte de la población tal vez no fue consultada, que son personas simpatizantes del gobierno nacional. O sea, ¿usted en este momento estima hay más simpatizantes que personas en contra de los Ortega? Por supuesto. Yo debo recordarte que las elecciones del 2016 en las que gana el comandante Daniel, ganó precisamente con el 72% de los votos a nivel nacional. ¿Y hoy mantendría ese nivel de popularidad hasta la fecha? Así es. Pero ¿y entonces por qué se da todo este revuelo? Precisamente porque grupos a nivel internacional financiaron a un sector y este sector es precisamente la parte delincuencial de Nicaragua. Ellos se ponen al frente y claro, un sector de la población se sentía atemorizada porque comenzaron los tranques, como te digo, comenzaban a torturar, a asediar, a pintar, comenzaban las muertes. Y debo de recordarte que las manifestaciones comienzan el 18 de abril precisamente con las reformas del INS. Se derogan el 22 de abril y en vez de calmar la situación lo que hizo fue aumentar. Si hubo un sector que se manifestó en contra de las reformas del INS, era ilógico pensar que si ya se derogó, entonces ahí nomás iba a quedar la manifestación, pero fue cuando se arreció más. Porque una demanda social terminó entonces en el pedido de salida de Daniel Ortega. Ahora, me preocupa, y ya para finalizar un poco, la polarización en la que probablemente ha quedado el país. Yo he recibido aquí a grupos de residentes nicaragüenses en Panamá y ellos me hablan de una crisis económica, social, ellos hablan incluso de una dictadura. ¿Se vive una dictadura en Nicaragua a criterio de ustedes? Al criterio mío, como estudiante de Ciencias Políticas y de Derecho, no se vive una dictadura en el país. Somos un gobierno legalmente constituido y democrático. A través de un proceso electoral se eligió a nuestro presidente con observación incluso de la Organización de Estados Americanos y de esa manera con reconocimiento internacional, igual con un proceso legal y legítimo. Hoy, a la fecha, ¿hay calma en Nicaragua? ¿La situación ha vuelto a la normalidad? Desde el 19 de julio que se levantó el último tranque en la ciudad de Monimbó, gracias a Dios los nicaragüenses ya están dando pauta precisamente para llegar otra vez a la paz, a la calma. Ya en Nicaragua ya se acabaron las torturas, se acabaron las muertes y es increíble cómo con el último tranque se acabaron totalmente todos los fallecidos. Bueno, ha sido la voz entonces de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua. Ellos están pues emprendiendo esta gira en pro de esclarecer la versión oficial, la versión del gobierno de lo que ha ocurrido en Nicaragua. Nosotros aprestos a recibir todas las partes aquí en Nexo Noticias.